Y volviendo, Pablo, al tema de los estudios, nosotros trabajamos con muchos estudiantes y Sí. a veces tienen que memorizar textos realmente largos, tienen que memorizar leyes, artículos. ¿Crees que esto lo puede hacer cualquiera, que está al alcance de unos pocos privilegiados? Ok, es una pregunta que igual me han hecho varias veces en el canal, sobre todo personas que se dedican a aprender leyes, textos duros, a veces literales. Sí, Siempre está la inquietud y siempre está la falta de certeza, el no creer que podemos por el simple hecho de ver pues los libros, los textos, los artículos, el hecho de claro. ver una información de este volumen, inmediatamente el cerebro dice es demasiado, es imposible si no tienes una herramienta como para poder atacar eso. Entonces, está esa técnica y esa capacidad de memorizar grandes cantidades de información, textos, leyes, está al alcance de todos, pero lo que necesita la persona es saber cómo hacerlo. Bueno, primero Claro, creérsela, creer claro, que claro. puede hacerlo, después saber cómo hacerlo y por último saber cómo practicarlo para mejorar por Muy su bueno. persona, porque hay personas que me han tocado que creen que la mnemotecnia es una herramienta mágica. Ya está, voy a aplicar el palacio de la memoria y con esto me aprendo toda la información de mi vida. A ver, no, no se trata de eso. Primero te la crees, después practicas no solo con una técnica, sino con varias y después tienes que aprender a mejorar y de pronto una persona encuentra dificultad y dice, no funciona, no me gusta y soy un fiasco. Entonces ahí está como la cuestión, que hay que creérsela y hay que saber practicar y hay que saber tener la autodisciplina suficiente de aprender de los errores Sí. al momento de memorizar. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, Ujú. yo tenía muchas materias relacionadas a leyes. Entonces recuerdo una vez que alcancé a memorizar para un examen una ley completa, que eran como unos 200 artículos, con todo y párrafo, incisos, etcétera, que me lo memoricé de todo en orden. Y eso lo logré con pura repetición, sin dormir, con ojeras, y lo logré, pero pues saturando mi cerebro de información. En ese momento yo me sentía casi como, no sé, era un ser lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de preocupaciones, que me había memorizado una ley a la fuerza, a costa de mi salud. Entonces, sí está al alcance de todos, pero pues hay dos formas, la forma buena y la forma mala. Entonces, la clave es que la persona se abra a conocer de nuevas herramientas para poder hacer esas cosas buenas. Muy bueno, sí. Hay personas que se quedan en el yo no puedo, esto es solamente para unos Exacto. pocos. También, lo que has comentado de hacerlo a base de repetición pura y dura, que se Sí, puede conseguir resultados así. Lo que pasa que lo que dices, ansiedad, estrés, lo puedes conseguir, pero pasándolo realmente mal. la pasas muy mal Sí, y te arrepientes porque duermes menos, te sientes mal, tu salud te enfermas, te llega una gripa, un resfriado, por el hecho de que no tienes defensas en tus claro, hábitos y es un problema, realmente es un problema. Entonces ahí te das cuenta que una calificación realmente no lo vale si estás perjudicando tu salud. Es mejor hacer total, una total. pausa, Sí. revisar las técnicas, ver qué te puede hacer más eficiente al momento de memorizar y a partir de ahí vas mejorando. Con las técnicas que conocemos tú y yo y que explicamos a nuestras audiencias, hay algo clave que es la creatividad, que parece que la Sí, creatividad poco tiene que ver con la memorización, vamos, cuando es todo lo contrario. ¿Crees que todo claro, el mundo puede ser creativo? ¿Que es claro. algo que se puede entrenar, que se puede mejorar? Es algo, la creatividad, yo siento y por lo que he visto, es algo con lo que todos nacemos siendo creativos, pero lo perdemos en el sistema educativo. Y cuando somos adultos, queremos volver a ser creativos o Claro. tenemos la necesidad de ser creativos. Entonces, todo el mundo puede ser creativo, puede o tiene la capacidad de imaginar. Y sobre todo en la mnemotecnia se requiere mucha imaginación, mucha creatividad, mucha asociación, muchas conexiones lógicas e incluso ridículas para poder fortalecer el proceso del aprendizaje. Y es lo que muchas personas dicen, me cuesta trabajo porque llevan años de su vida sin imaginar, sin ser creativos. Entonces, he ahí la dificultad, que la creatividad es algo que se
se practica y se entrena y es como un músculo. Si se deja de ser creativo y si se deja de imaginar, se debilita y cuando en algún momento tienes que imaginar algo, no te viene nada a la mente. Algo me pasa a mí, por ejemplo, con algunos alumnos, que seguramente ustedes también, que hay una pregunta muy frecuente que es, ¿cómo memorizo si no tengo imaginación? Sí. Es algo muy peligroso y ahí te das cuenta los años que lleva una persona sin imaginar. Entonces, primero hay que romper la creencia de que sí puedes imaginar y se hace así y tienes que ir practicando así. Y es prácticamente empezar otra vez con el hábito Claro. de imaginar. Exacto. Y cuando consigues romper ese mito que tienen algunas personas de que no pueden imaginar, que no son creativos, entonces se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Si le sumas que le has explicado unas técnicas que le permiten memorizar a toda velocidad o que le permiten memorizar mucha cantidad de información, nos has comentado algo que has memorizado, una ley, 200 artículos que te los has aprendido. No sé si es lo más bestia que has memorizado o si en algún otro momento has memorizado también algo que digas, guau, esto ha sido una Otra cosa, pasada, esto ha sido... pues mira, para contarte un poco, listo, para contarte un poco de la memorización, en ese momento en la universidad tuve que memorizar esa ley, pero fue con base a repetición, fue con Claro. base a pues mucho estrés, mucha frustración. Fueron 200 y cacho artículos que me acuerdo que los fui memorizando poco a poco. Y en algún momento, cuando se acercaba la fecha del examen, se me ocurrió aplicar lo que nosotros ya llamamos la repetición espaciada, que es pues esta Sí. habilidad como de repasar activamente en diferentes intervalos de tiempo. Y en ese momento, cuando yo lo logré, me acuerdo que estaba en el salón de clases, había dos profesores, dos abogados enfrente a mí, que me preguntaban tal artículo, tal número. Yo les decía al pie de la letra de forma literal a qué se refería cada artículo. Yo en ese momento me sentía como un semidios, así, no puede ser que me esté acordando de toda la ley, ¿no? Qué bueno. Obviamente ya sin hábitos, obviamente con las ojeras hasta acá, pero yo me sentía como un dios, ¿no? Me sé toda la ley, me dicen el 200, el 190, el 5, el 77, yo me lo sabía, pero te puedo decir horas, 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 horas y días y días y días y semanas para llegar a eso y creo que no es necesario como llegar a ese límite, ¿no? Sí. Y ya cuando descubro la mnemotecnia y conozco las reglas de imaginación y como de asociaciones, pues empecé a practicar. Entonces, pues básicamente por entrenar y por hobby empecé a hacer pues cosas interesantes, ¿no? De lo que ahorita me llega a la mente, pues ya sabemos del número pi, ¿no? En algún momento, pues llegué a memorizar, digo, no como los competidores potentes, ¿no? Que se memorizan miles y miles y miles. Llegué a memorizar 200, 300, 400, 500 números. Para mí en ese momento era potente, era importante. Muy bien. Otra cosa en la que me desafié, en donde dije, quiero ver, y en ese momento me acordé de la ley de 200 artículos, quiero ver cómo está mi memoria basado en lo que hice hace años atrás. Entonces me puse el reto, me puse otra vez contra la espada y la pared, fui con la familia de mi pareja, que la familia de mi pareja son como de personas que les gusta mucho hacer reuniones en fiestas patrias. Entonces en Navidad yo me puse contra la espada y la pared y dije, me voy a memorizar el Bohemio, el poema del Bohemio, que es un poema como de 150 líneas o más o Sí, sí, menos, sí. al pie de la letra, ¿no? Entonces, y tenía menos de una semana para hacerlo. Una semana. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues me senté, armé mis palacios de la memoria, empecé a hacer mis imágenes, empecé a definir la estructura de la memorización y empecé. Y eso lo hice, por ejemplo, como en 3, 4 días, más o menos, de 3 a 4 días, al pie de la letra, sin Muy equivocarme, bueno. con todo y emociones y recitando y así. Lo hice como con fin de práctica, con fin de decir Sí, si pude haber claro. hecho algo así en la universidad. Entonces, a partir de memorizar ese poema, pues empecé a aprender cosas pues más interesantes, a hacer pruebas de diferentes cosas, pero de entre lo más potente, más o menos va por ahí. Qué bueno.